Hola, hoy vamos a hablar de fuerzas intermoleculares y la primera es llamada ión-ión o puente salino. Aquí se requiere de dos partes, es decir, un catión y un anión que se unan porque sabemos que esta parte que es positiva y esta parte que es negativa se van a atraer porque los opuestos se atraen. Esta unión se da en sales, también entre aminoácidos y proteínas, y también en enzimas con sustratos. Ahora vamos a ver el concepto de dipolo, que también se refiere a una molécula polar, y lo vamos a ver en la molécula del agua. La razón por la que se llama molécula polar es porque está compuesta por átomos de diferentes electronegatividades. Y las electronegatividades es la fuerza o atracción que se tiene a los electrones dentro del enlace en este caso el oxígeno tiene una mayor atracción hacia los electrones y por ello quedando los electrones más inclinados hacia el oxígeno que hacia los hidrógenos. Por lo tanto, el oxígeno será un poco más negativo y los hidrógenos serán un poco más positivos porque ya no tienen la carga negativa adicional que significaban esos electrones. También lo podemos ver en este ejemplo de ácido clorhídrico, donde el cloro nuevamente es más electronegativo, o sea que atrae más a los electrones que el hidrógeno. Y en un siguiente paso vemos que los electrones están más junto al cloro. Esta forma azul alrededor de la molécula es la nube isoelectrónica en este momento. Isoelectrónica porque los electrones están igualmente repartidos. No tienen preferencia los electrones hacia ninguna parte y por lo tanto no hay cargas parciales negativas o cargas parciales positivas. Cuando los electrones se ven más atraídos al cloro, el cloro adquiere nuevamente mayor carga negativa, como lo habíamos explicado en la molécula del agua. Y el hidrógeno, librándose un poco de esa carga negativa que le atribuyen los electrones, adquiere una carga parcial positiva. Algo importante a mencionar antes es que los dipolos solo pueden darse en enlaces covalentes, no en enlaces iónicos. Y ahora seguimos con la siguiente fuerza intermolecular, ión dipolo o también llamada solvatación. En este caso suele darse la situación de que un compuesto iónico se disuelve en agua y entonces la fuerza intermolecular anterior ión-ión se rompe y solo queda el catión, la parte positiva, disuelta o separada en el agua, que se ve atraída hacia el oxígeno con carga parcial negativa y se ve rodeada por varias moléculas de agua. Esto también se llama hidratación de iones. Ahora llamamos iones a todos aquellos átomos o moléculas, entendiendo por moléculas la unión de átomos que tienen carga positiva o negativa. Ahora, primero vamos a ver el concepto de molécula apolar, que se da solo entre estas 7 moléculas. La razón es que
por estar compuestos por dos átomos del mismo tipo, no hay una diferencia de electronegatividad y por lo tanto no hay cargas parciales negativas ni positivas como lo vimos en los ejemplos anteriores. Estas moléculas se unen por un tipo de enlace covalente y con enlace covalente nos referimos a que los electrones se comparten entre ambos átomos. Por ello, las moléculas apolares tienen una nube electrónica equitativa en su repartición de electrones alrededor de la molécula. La siguiente fuerza intermolecular que veremos es ion dipolo inducido. Este ejemplo que pongo aquí es el de la hemoglobina en contacto con el oxígeno. Esta interacción es vital porque hace posible el transporte de oxígeno a través de nuestros tejidos y a través de la hemoglobina o la sangre. También puede representarse al oxígeno de esta forma. Posteriormente, el hierro, en este caso +2, al avecinarse va a generar un dipolo inducido en la nube electrónica porque esta carga positiva que se acerca va a atraer más electrones hacia ella y se va a formar un dipolo inducido que dura transitoriamente. Es decir, a diferencia de los dipolos que vimos anteriormente, no es permanente. En cualquier momento, si este hierro se aleja, puede volver a adquirir esta forma, la nube electrónica. Ahora vamos a hacer un apartado en este video de fuerzas intermoleculares y pasar a las fuerzas de Van der Waals. La primera que veremos se llama dipolo-dipolo, también conocida como fuerza Kisan. Dentro de estas fuerzas se encuentra el puente de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals en general se dan solo entre moléculas covalentes, con enlaces covalentes. Y en este caso sabemos que un dipolo es una molécula polar, por lo que esta fuerza se da entre dos moléculas polares. Vamos a ver el ejemplo anterior del ácido clorhídrico, donde sabemos que se tiene esta distribución en la nube electrónica y que por el cloro ser más electronegativo, se tiene una carga parcial negativa mayor del lado del cloro. Ahora, teniendo dos moléculas como estas, la fuerza une a ambas moléculas porque sabemos que los opuestos se atraen. Hemos dicho que el puente de hidrógeno es un tipo de dipolo-dipolo. Este tipo de fuerza intermolecular la podemos observar en el agua. Es por esta razón que las moléculas de agua pueden unirse. Sabemos que entre este átomo y este átomo hay un enlace covalente, pero entre esta molécula y esta molécula hay un enlace, hay una fuerza dipolo-dipolo. La razón es que este hidrógeno con carga parcial positiva se va a atraer obviamente, como sabemos, a su opuesto, que es una carga negativa, que la tiene el oxígeno, pero además este puente de hidrógeno tiene la condición de que el hidrógeno solo se va a unir a átomos muy electronegativos, en los cuales están incluidos el nitrógeno, oxígeno y flúor. De esta manera, quedando las moléculas unidas de la siguiente forma.
el hidrógeno se une a un oxígeno y une dos moléculas. Este hidrógeno se une a este oxígeno y así sucesivamente. Cada uno de estos hidrógenos puede unirse a otro oxígeno de la molécula y por lo tanto hacer esa fuerza intermolecular. Esta es la fuerza intermolecular más fuerte o más grande. El segundo tipo de fuerzas de Van der Waals es el dipolo-dipolo inducido. Dipolo nos referimos a una molécula polar y dipolo inducido a una molécula apolar. Ahora, aquí tenemos a la molécula polar, que tiene cargas parciales negativas y positivas, y a la molécula apolar que no tiene, que su nube electrónica está repartida equitativamente. Posterior a que esta molécula polar se aproxima, las cargas parciales negativas repelen, porque cargas parciales iguales se repelen a los electrones que tienen carga negativa y se forma el dipolo inducido, que es temporal, a diferencia del dipolo, que es permanente, y se ven atraídas de esta forma. Ahora vamos con la tercera fuerza de Van der Waals y también la última fuerza intermolecular llamada dipolo instantáneo, dipolo inducido. Esta se da siempre entre moléculas apolares, que al no tener una diferencia entre sus electronegatividades de ambos átomos, ninguno de los átomos atrae más a los electrones de la nube. Ahora, digamos que momentáneamente estos electrones sí se acercan más a un nitrógeno que al otro y se produce un dipolo instantáneo. Ahora, esta otra molécula apolar que se acerca va a ser inducida por el dipolo instantáneo, convirtiéndose en un dipolo inducido, que ya habíamos visto cómo se forma, resultando la siguiente unión intermolecular. Muchas gracias por sus visitas y espero les haya ayudado.